Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitir que Enfoque llegue nuevamente a sus hogares. Esta noche está con nosotros Renzo Rosal. Él es columnista y analista político. Vamos a hablar sobre la coyuntura, vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el país, vamos a hablar sobre la necesidad que se está dando, que se está viendo de que ese movimiento ciudadano se enfoque, que la sociedad civil organizada también se enfoque para que, ojalá, y juntos logremos que este movimiento produzca cosas positivas para el país. Renzo, muchas gracias por estar siempre con nosotros. La última vez te decía que tu punto de vista siempre me parece muy acertado y que por eso me gusta invitarte a este programa. Creo que los guatemaltecos hoy más que nunca necesitamos como de ir analizando, viendo la situación y también encontrando luces que permitan que este movimiento ciudadano que tan fuertemente principió, que tan positivo ha sido para la democracia, que es una demostración de libertad de expresión del pensamiento muy fuerte, que no se muera. ¿Cómo miras el desarrollo que ha tenido las últimas semanas el movimiento? ¿Ha persistido? ¿Ha habido esfuerzos de muchos sectores para minimizarlo, reducirlo? Y sin embargo, ahí está, vivito y coleante, como decimos los guatemaltecos. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, nuevamente por invitarme a este importante espacio. Diría que veo ahí una evolución en el sentido de lo que hemos denominado la crisis político-institucional, que por supuesto tenemos casi que todos los días eventos que le dan combustible a esa crisis, pero se está convirtiendo en positivo en lo que a mí me parece que es el procesos políticos. Es decir, si bien por un lado es muy positivo que las manifestaciones se mantengan, que además tengan esa contundencia además, pero yo creo que lo interesante ahora es que al mismo tiempo se están generando otras plataformas, otros escenarios más, digámosle, ojalá más enfocados, con mayor densidad, entonces donde las movilizaciones son un componente fundamental, pero no son el único. Y hay cosas que están sucediendo alrededor de los cuales no necesariamente las movilizaciones giran. Voy a ser muy concreto, es decir, el hecho de que en las últimas semanas se comience a poner en cuestionamiento la calidad o el perfil de las personas que puedan ser sujetas a elección popular, diputados, alcaldes. Lo cual toda la población está deseando, ¿verdad? Correcto, pero que ahora le comenzamos a poner casi que nombres y apellidos y comenzar a ejercer presión ante instancias como el propio Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral, que comencemos a inclusive a decir que hay artículos constitucionales que pueden, digamos, reivindicarse, utilizarse como bandera. Me parece que son ya elementos importantes, sí, de la crisis, derivado de la crisis, pero ya que van como convirtiendo esto en una transformación por eso le hablo yo de procesos de orden político. A principios de la semana que está terminando, se presentó un grupo de la sociedad civil organizada al Tribunal Supremo Electoral a demandar que se calificara, no que se calificara, pero que se tomara en cuenta la honorabilidad que se menciona en la Constitución de quienes aspiran a cargos públicos. Y obviamente eso es un intangible que a veces es complicado, pero hay otras veces en los cuales es muy evidente. Por ejemplo, el alcalde de Chinautla, que tiene procesos abiertos, bueno, ya no va a ser candidato, pero digamos, para utilizarlo como un ejemplo, el candidato, el alcalde de Chinautla, el expresidente Portillo, que tiene una condena por un delito precisamente cometido cuando era funcionario público. Pues en esos casos es muy fácil la calificación y el ejemplo que podría estar transmitiendo el Tribunal Supremo Electoral al prohibirles la inscripción sería maravilloso. Estamos en un periodo, digamos, muy, muy importante, pero que puede servir o no. Es decir, estamos en el periodo de inscripción de candidaturas. Y es ahí cuando los partidos han comenzado a plantear públicamente sus listados, donde uno comienza a asustarse, donde uno comienza a ver, por un lado, el reciclaje, pero el reciclaje de los malos, digamos, de gente que ha cometido una gran cantidad de ilícitos, que está metido en juicios de cuentas, inclusive de candidatos que han sido homicidas, que han estado, digamos, con grandes delitos de peculado, defraudaciones y demás. Cuando vemos que casi que todos los partidos están planteándonos personas de esa naturaleza, que son totalmente contrarios al perfil que la ciudadanía en las calles está demandando. Entonces es cuando está como el llamado de atención y cuando uno registra, ve un poco la Constitución y se encuentra con el artículo 113 que planteamos con fuerza en el año 2009 y en el 2014 en el marco de las comisiones de postulación, pero que aplica para todo tipo de funcionarios, alcaldes, concejales, síndicos, diputados, presidentes, etcétera, para todos. Los tres criterios fundamentales: idoneidad,
reconoció honorabilidad, transparencia, y por supuesto que son conceptos, digamos, como bien decías tú, intangibles, subjetivos, pero que también hay elementos objetivos. Lo que tú planteabas claramente, el hecho, inclusive candidatos procesos abiertos, que han cometido señalamientos, casos de violencia intrafamiliar, que han tenido, como digo, juicios de cuentas y demás. Entonces, esos son los indicadores los referentes centrales que el Foro Guatemala le planteó el lunes recién pasado al Tribunal Supremo Electoral y concretamente al registro de ciudadanos, al registro que lleva a cabo este proceso de inscripción de candidatos. Renzo, hay el fenómeno más interesante, bueno, hay muchos, en realidad hablar de un fenómeno en esta crisis es muy difícil, cuál es el más importante, el más interesante, pero hay uno que no debemos perder de vista. Esta crisis ocurre dentro de un proceso electoral. Eso le da una connotación también distinta, porque obviamente el esfuerzo que hizo el Movimiento Ciudadano, que ya logró la renuncia de la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti, la caída de algunos ministros, etcétera, etcétera. Ese Movimiento Ciudadano hubiera tenido un papel diferente en caso de que no existiera una campaña electoral. Ahora se da la campaña electoral y hay una incertidumbre. Mucha gente lo que está pidiendo es que se retrasen las elecciones, algo que legalmente es muy complicado y que logísticamente también es complicado y que seguramente enfrentaría la oposición de muchos de los candidatos que ya están en participación por razones de inversión. ¿Cómo se mira esto desde Foro Guatemala, esa posibilidad del retraso del proceso electoral? En general, las instituciones representadas en el Foro Guatemala han planteado más concretamente el tema de no mover la fecha de las elecciones. Es decir, además de que existe bueno, ni siquiera es un debate, sino es una cuestión de que no se pueden, en el caso guatemalteco no es posible moverlo, aunque hay algunas personas que plantean un argumento distinto. El punto central es la variable tiempo, el cambiar la fecha una semana, un mes o 2 meses, ¿para qué nos sirve? Es decir, esa es la pregunta de fondo. Y lo que nos dicen las personas que están impulsando alguna cosa de esta es que ese tiempo daría para presionar al Congreso para que reforme la ley electoral y que se aplique en este caso, en estas elecciones. Entonces me parece que aquí corremos un riesgo muy fuerte. Ningún proyecto, ninguna reforma electoral en cualquier parte del mundo a la carrera o responder específicamente a la coyuntura. La coyuntura te motiva, la coyuntura pone temas. Creo yo que es muy positivo que haya colocado muy tempranamente de boca ciudadana, aunque muchas veces sin saber con detalle de qué se trata, la reforma de la ley electoral. Eso me parece que como demanda es importante. Pero eso no implica que haya que atender sí y solo sí a la coyuntura y pensar que tenemos que buscar una reforma que sea de utilización inmediata. Ahí me parece que es una leyes casuísticas, como las hemos tenido en Guatemala muchísimo, hemos caído también en grandes errores que a la vuelta de la esquina pagamos como ciudadanía esas grandes facturas. Así que en concreto lo que apelamos es, uno, que haya, sí, un proceso pronto de que el Tribunal Supremo presente su paquete su contenido de reformas electorales al Congreso. 2, sí, ejercer presión a que el Congreso apruebe estas a la brevedad, pero siempre y cuando también sean... Con miras al próximo proceso electoral. Correcto, no descartando que hayan algunas que sí puedan tener aplicación, digámosle, en el corto plazo. Voy a hacer una referencia concreta. La idea de recortar la reelección que planteó el tribunal, que es esa idea del tribunal, que sea no prohibir la reelección, pero acotarla a un solo periodo, que me parece que es más realista, eso sí podría aplicarse para aquellos que sean electos ahora. Es decir, son electos, pero a sabiendas de que tendrían una posibilidad de reelección a nivel de diputaciones y alcaldías municipales por un solo periodo posteriormente. Eso es de aplicación, digamos así, inmediata. El hecho de que se pueda, de aquí en adelante, buscar la democratización de los partidos para que haya más responsabilidad de los cuadros, porque hoy por hoy la carga en cuanto al financiamiento, la recepción del financiamiento está solo el secretario de finanzas del partido, pero en la práctica sabemos que la plata está entrando a los candidatos. Entonces, poder normar y poder controlar algunas cosas. Fiscalizar mejor. Fiscalizar o por lo menos fortalecer las capacidades del tribunal para poder ejercer más fiscalización. Eso también se puede hacer digamos que en el corto mediano plazo. Es decir, podemos hablar de reformas sí focalizadas, algunas solo para el siguiente periodo, la mayoría, pero hay algunas 2 o 3 que van a ser como muy estratégicas que sí pudieran desprenderse para una aplicación razonablemente de corto plazo. Vamos a ir al primer corte comercial y vamos a continuar con
conversando sobre esas reformas que se pretende hacer a la ley electoral y de partidos políticos, pero vamos a ver también un poco más hacia dónde deberíamos caminar, cómo se está desarrollando esta campaña electoral y qué es lo que puede pasar también dentro de la campaña electoral, porque hay que enfocarse. Finalmente, las reformas se pueden lograr, pero lo importante es que el Guatemala tenga un mejor gobierno el 14 de enero de 2016. Vamos al corte y volvemos inmediatamente con la segunda parte de Enfoque. Estamos de vuelta con Enfoque, la segunda parte de este programa. Les recuerdo que Enfoque es una producción de Revista Crónica y su canal Antigua. Renzo, nos quedamos con la discusión sobre el tema de las reformas a la ley electoral. Mi inquietud un poco está en mucho de lo que piensa la opinión pública. Este Congreso tiene la calidad moral, tiene la representatividad, porque muchos diputados han perdido una representatividad, llegaron por un partido y ahora representan a otro. ¿Tiene la idoneidad para hacer las reformas a su sabor y antojo, o deben tener ese peso de responder a lo que la ciudadanía está haciendo y hacer reformas de acuerdo a lo que diga el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a lo que la gente espera de esas reformas? Diría que sería un craso error si el Congreso decide en este caso, primero, considerar que la crisis no tiene que ver con ellos. Que así pareciera cuando uno oye las declaraciones de los diputados. Tal parece que también tienen, yo lo digo casi que caricaturescamente, en términos de pensar que los diputados hoy tienen metidos los micrófonos, o sea, los audífonos, perdón, y que por lo tanto lo que pase fuera les importa un comino, como ha sido históricamente. Entonces es evidente que la crisis y toda la situación ha puesto ahora en el ojo, en el centro del asunto, al Congreso de la República, y que el Congreso clarísimamente tiene afectación en esos dos conceptos centrales, de representación política o de representatividad y de legitimidad. Estando erosionados los dos, es natural, es deseable, mejor dicho, que tenga que tener mayor capacidad de escucha de los reclamos de la gente en la calle, que afortunadamente casi que desde el inicio de las movilizaciones planteó el tema de la reforma de la ley electoral, y que de a poco se ha ido planteando ya específicamente ámbitos temáticos, digamos. Ha sido afortunado también que el Tribunal Supremo haya querido, se esté metido, digamos, como le corresponde, y que haya presentado una propuesta por lo menos temática importante, y que se hayan activado otros espacios como la plataforma de la Universidad de San Carlos, que también ha visualizado. Entonces, si el Congreso no atiende al menos esas tres grandes, digamos, corrientes, tres grandes columnas de movilización y de mucha legitimidad y de mucha representatividad, pues obviamente lo que podemos llegar al extremo es que el Congreso, una de dos, o no apruebe ninguna ley electoral, o apruebe una solamente para salir del paso, una muy acomodaticia. Ese es el peligro. Que además ya cuentan ellos con una que es una especie de Frankenstein que elaboraron y que pasó por una suerte de estudio, de análisis, de validación por parte de la Corte de Constitucionalidad. Y que según ellos, yo he escuchado a varios diputados entrevistados por la radio y hablan maravillas, cuando en realidad esa reforma es una reforma que no satisface para nada y no provoca un cambio de un sistema de partidos políticos, sino que es un poco más de lo mismo. Tiene algunos elementos. Recordemos que la base de esa propuesta, aunque se fue desnaturalizando, hay una base que responde a una serie de debates, de discusiones con organizaciones sociales, que fue en el año 2011, 2012, que después, digamos, se fue, como digo, desnaturalizando, pero hay una parte, en resumen, de esa propuesta, hay algunos apartados que sí creo yo que dan ciertos pasos hacia adelante. El problema que tiene es que como no es hecha en función del momento actual. Ni es integral tampoco. Correcto, entonces es demasiado variopinta, toca demasiados temas, cuando ahora la importancia es de focalizar y profundizar. Hoy queremos de pronto menos, pero más, menos es más. Reforma de fondo, porque esa reforma en realidad lo que pasaba era que no cambiaba el sistema. Yo tengo la impresión, aquí en Enfoque, durante más de un año y medio, he estado insistiendo en que los problemas de falta de educación, los problemas de salud, la inseguridad, la pobreza, se debe a que hay un sistema de partidos políticos que ha sido incapaz de resolver esos problemas. Y esto
el movimiento ciudadano empieza muy claramente enfocado en dos directrices, dos vertientes. Uno, corrupción de funcionarios públicos, se pide la renuncia del presidente y la vicepresidenta, pero dos, inmediatamente empiezan a señalar también a esa clase política que es la que ha generado y construido esa maraña, podríamos decir, de corrupción. Y el epicentro de ese segundo tema del sistema político es el Congreso de la República y los partidos ahí representados. Entonces, no entender la contundencia, además lo claro, digamos, del mensaje ciudadano y que se ha ido haciendo cada vez más claro con el pasar de los días, pero no solo claro, sino además mucho más contundente, creo que termina siendo un factor que le puede cobrar una factura muy grande a los partidos. Y entonces, ahora que comenzamos a hablar de una legitimidad recortada, que se comienza a hablar de antejuicios, de que se comienza a hablar de cuestionar el tipo de candidatos que los partidos están postulando, es porque ese fantasma que ellos pensaban que no estaba, ahora está más cerca de lo pensado. Y ya no es tanto un fantasma, sino va adquiriendo una naturaleza propia. Renzo, yo he tenido oportunidad en las últimas 2 semanas de tener acceso a algunas encuestas de partidos políticos, de organizaciones que no las hacen públicas, pero que están circulando, no profusamente, pero que se han sido realizadas, algunas de ellas con seriedad, otras obviamente y evidentemente dirigidas a promover al candidato. Pero lo que sí creo es que si se analizan a fondo las encuestas, hay un crecimiento de los indecisos. Los 2 primeros candidatos o están bajando o están estancados, y los pequeños candidatos o no suben o suben demasiado poco, y la campaña electoral pareciera como insulsa, pareciera como que este movimiento ciudadano tampoco ha sido interpretado correctamente por los candidatos. Con tu análisis, ¿cómo ves la campaña electoral? Porque cuando hablamos de enfocarse, una de las cosas que los guatemaltecos tenemos que enfocarnos en hacer la mejor elección posible en septiembre y en octubre próximo si se diera una segunda vuelta. Me parece que es muy positivo que este movimiento, todo lo que está sucediendo, tenga como varias bandas, digamos, sea un juego a varias bandas. Y particularmente a esas 2 que tú estabas precisando. Al gobierno actual, por supuesto, con todos los cuestionamientos y todo el tema de la corrupción y la necesidad de que haya justicia, que se aplique la debida justicia con todo lo que están implicados. Pero también en la segunda banda, inclusive todavía más potente, es tratar de pegarle fuerte al sistema de partidos políticos, cuestionando no solamente la ley, sino cuestionando la actuación hoy, que yo creo que también ha sido positivo que la crisis se dé en el momento electoral. De lo contrario hubiera tenido otro tono. Entonces ahí hay la gran posibilidad de mezclarlo, digamos. El riesgo que tenemos entonces también es que ahora podamos caer en un marco muy difuso, de querer aprovechar ese choque, digamos, de 2 grandes piezas de demandas, pero que dé como resultado que haya un desborde de planteamientos. Creo que estamos en un momento muy importante de poder como ir canalizando, sintetizando un poco esto. Veo muy positivo entonces que ahora se reclame la conducta de los políticos, pero también el perfil, insisto, de los candidatos, y tratar de dejar esto una especie como de activación social y también ojalá jurídica, que permita que todos aquellos que vayan a ser electos desde el nivel municipal hasta el nivel presidencial tengan ya no estén hablando de un cheque en blanco, como han creído siempre, que ejercer el gobierno es ilimitado y demás, sino que ahora tengan un ajuste de cuentas ciudadano muy importante. Me parece que ese no es un mensaje, sino es una realidad evidente, pero que se va a requerir mucho más fuerzas motrices, más fuerza social para que haya ese ejercicio, digamos así, de auditoría social muy fuerte, y que desde el nivel, insisto, local hasta el nivel presidencial, las autoridades que sean electas en septiembre y si hay segunda vuelta en octubre, que puedan tener tienen que saber interpretar hoy más que nunca lo que dice, piensa, analiza las tendencias ciudadanas. Pensar entonces que los partidos van a seguir actuando por la libre. Hoy el país les está diciendo, se acabó. El país es diferente gracias a este movimiento social. Vamos a ir al último corte comercial de Enfoque de esta noche y volvemos inmediatamente con la parte final, las conclusiones, y vamos a terminar, por supuesto, hablando sobre la importancia de enfocarnos y de encontrar alguna luz en ese túnel que ahora es la campaña electoral para elegir nuevas autoridades de nuestro país en septiembre próximo. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque. Esta noche conversamos con Renzo Rosal. Renzo,
Estamos hablando ya sobre la campaña electoral. ¿Qué se puede esperar? Hace 3 meses, antes de que esta crisis se diera, los analistas, los periodistas, los columnistas tenían un análisis relativamente sencillo. Había 3 candidatos en aquel entonces con opciones: Manuel Valdizón, Sandra Torres y Alejandro Sinibaldi. Alejandro Sinibaldi ya desapareció del mapa, producto en medio de toda esta crisis, producto de las situaciones que se dieron dentro del Partido Patriota, los señalamientos, etcétera, desaparece y luego decide no participar. Y los otros 2 cuestionados de alguna manera, los otros no crecen, pero nadie puede decir hoy con una bola de cristal que hay puede haber alguna ventaja, que hay alguno que esté aventajado, pero podría pasar cualquier cosa en los próximos 2 meses, o das por cerrado que los 2 candidatos que llevan una aparente buena ventaja van a ser los que van a seguir en esas posiciones. Siempre he pensado desde, digamos, del inicio de año, y todavía lo sigo pensando, que estamos hablando en una campaña todavía abierta. Es decir, aunque el candidato 1 y la candidata 2 están situados, se han estancado. Inclusive el señor Valdizón ha ido decreciendo la intención de voto, aunque entendiendo, digamos, que todavía su base electoral se mantiene relativamente firme, pero el problema que está es evidenciar, me parece que es realmente una vergüenza, digamos, como país, es que en otras circunstancias, en otras sociedades políticamente un poco más desarrolladas, precisamente los partidos políticos son los que capitalizan parte de esos procesos como de crisis, como lo que tenemos en Guatemala, pero en Guatemala es al revés. En nuestro país no solamente no capitaliza, sino encima de todo, hoy podemos ver, digamos, cómo el pelotón que viene a la mitad o atrás no ha aumentado un poco, pero no entienden, igual que el Congreso. Están cuestionando a los partidos, al Congreso, o quieren llegar al Congreso para hacer más de lo mismo. No entendiendo, no queriendo escuchar la lectura de la demanda social, que además, tomando en cuenta que no se trata solo de un fenómeno nacional, sino que este es un fenómeno regional, casi que global, donde la ciudadanía le está pidiendo a los partidos, le está exigiendo otras modalidades de práctica, de relacionamiento, de entendimiento, pero en Guatemala los partidos están ahí al margen, digamos, rezagados, y eso da como resultado que hay varios partidos que ya han nominado binomios, y los binomios están en silencio, están en mute, no han dicho no se ve la posibilidad, lamentablemente no se ve la posibilidad, por lo menos hasta hoy, de lo que sucedió en Perú cuando Fujimori gana la primera elección. Fujimori era un perfecto desconocido, pero un sistema político muy desgastado, muy cuestionado. Había una crisis política también, y en cuestión de 2 meses explota y gana, y tanto que de ahí viene lo de Serranazo, porque en realidad el titular de la prensa fue un fujimorazo, porque nadie esperaba que Fujimori pudiera ganar una elección como la ganó. Ese fenómeno todavía podría surgir en Guatemala si se diera algún antisistema, algún crecimiento de algún candidato. Yo lo veo muy difícil. Es decir, no hay realmente un outsider, un candidato que venga desde fuera, pero que sea como el antisistema. El señor Jimmy Morales no lo es decir, el hecho de que haya aparecido por ahí en alguna encuesta no tiene consistencia. Además, tomando en cuenta que el partido no solamente es nuevo, sino que el partido al cual él solamente la vitrina expresa atrás una serie de intereses, digamos, muy comprometidos y que responden a la vieja política de los años 50 y 60. Y eso me parece que es muy lamentable. En resumen, no hay un outsider, y capitalizar un outsider que tenga fuerza, como ha sucedido, como tú decías, en el caso de Perú, requiere tiempo, pero no solo tiempo, sino requiere también una impronta, un planteamiento muy fuerte, muy serio, que hoy los partidos son absolutamente incapaces. Gracias, Renzo. Estimados televidentes, estamos llegando al final de un nuevo enfoque. Hemos venido una serie de programas relacionados a esta coyuntura nacional que se vive, a esta crisis política, la crisis política más severa por la que ha atravesado la democracia guatemalteca desde que se inició en 1986. Yo me atrevería a decir que incluso, a diferencia de la del ingeniero Jorge Serrano en 1993, esta ha tenido una mayor repercusión y debiera tener también
consecuencias mejores para fortalecer la democracia. Los guatemaltecos debemos seguir participando, debemos abrir nuestros ojos, nuestros oídos y sobre todo nuestro entender para conocer las opciones políticas que tenemos enfrente y elegir lo mejor posible. Y ojalá que las instituciones logren de alguna manera, por ejemplo, sin dar finiquitos a funcionarios corruptos, sin que sean inscritos aquellos que tienen tachas evidentes. En fin, si las autoridades y las instituciones ayudan a frenar, que el próximo Congreso también pueda ser un poco mejor que lo que tenemos hoy en día. Y ojalá gobernantes también mejores. Muchas gracias por su atención. Guatemala atraviesa por un momento difícil, por un momento complicado, y hay que recordar que de las grandes crisis también salen grandes soluciones. Que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga a cada uno de sus hogares.